Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar el estudio del día de hoy, titulado Transición a la Torá de Yeshua. Transición a la Torá de Yeshua. Y le puse como subtítulos, quería poner creo que 10 subtítulos, pero le puse 3 nada más. Y uno de ellos dice, saliendo de la denominación hacia la nación, saliendo de la mezcla hacia la pureza y saliendo de la religión hacia el reino. Esta es nada más la primera parte y estoy seguro que este estudio nos va a ayudar a unificar, perdón, la palabra es unificar, eh, nuestros pensamientos para que tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, así como Pablo escribió a la iglesia en Corinto cuando estaban sufriendo divisiones entre ellos. Cuando uno decía, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, entonces Pablo les escribe diciéndoles que tengamos todos unidad, un mismo sentir, un mismo pensar en Cristo Jesús. Entonces, de eso va a tratar la base, de que todos aprendamos a unificar nuestros pensamientos, especialmente en estos tiempos donde hay tanta información, hay tanta división de pensamientos. Y pues salgamos de la pelea de la religión, ya sea mesiánica o ya sea protestante o ya sea católica. No queremos entrar en esas peleas donde no se defiende la fe, la emuná. Lo que se defiende es lo que dice ese rabino o ese pastor o ese maestro o esa persona. No, queremos defender la fe dada por el Padre Eterno a través de Yeshua. Y eso es lo que nos interesa. Así que oremos antes de iniciar este estudio. Ok. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad, confiando, Señor, que tú eres el único que nos puede llevar hacia la verdad. Nos has dejado con toda la provisión necesaria escrita para que no nos desviemos del camino. Nada más ayúdanos a ser diligentes y no perezosos en aprender a estudiar tu palabra de forma sistemática, de Génesis hasta Apocalipsis. Y ayúdanos que antes de entrar a estudiar la Torah, la estudiemos con una identidad clara, sabiendo que estamos en transición, pero ya entendemos hacia dónde vamos, de dónde salimos y hacia dónde estamos yendo. Ayúdanos a entender que esto es un proceso diario que no debemos de olvidar. El primero en transicionar fue Abraham. Lo llamaste del paganismo hacia tu reino, Señor. Lo llamaste justamente de lo que es una vida sin identidad a una vida con identidad. Ayúdanos a seguir los pasos que dio Abraham y fueron continuados por Isaac y Jacob y fueron sellados en Jesucristo. Ayúdanos a no inventar cosas, Señor, y no crear cosas nuevas ni diferentes, sino a caminar en las sendas antiguas de tu fe. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que entramos a este estudio antes de iniciar con los estudios verso por verso de la Torah. Así que veamos la primera parte y pues antes de hablar de todo lo demás, vamos a utilizar lo que Pablo dijo a los Corintios. En 1 Corintios 1:10, cuando había divisiones a la iglesia, Pablo les dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos, que dice, una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, no nos está hablando de uniformarnos, aunque no es un mal concepto. Lo que nos está hablando es de unidad. Hay una diferencia en la unidad y en la uniformidad. Por eso puse como título unificando. Yo estaba por poner uniformando, pero en realidad lo que queremos es unificarnos, es decir, estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, estar unidos en la Torá de Yeshua. Así debería pensar nuestra mente y así deberíamos nosotros de entender las cosas. O sea, ese debería ser nuestro parecer.
no otra cosa diferente, porque cuando pensamos diferente va a haber divisiones, va a haber, va a haber odios, rencillas entre nosotros. Sí, así como nos ve en esta comunidad pequeña, en el tiempo va a haber ocasiones donde va a haber ese tipo de rencillas, odios, y uno diría, pero no, eso es imposible entre nosotros, si todos nosotros parecemos angelitos, nos portamos bien. Bueno, la verdad es que dice la Biblia, no hay uno solo, ni uno solo, ni siquiera un matrimonio, les puedo decir, que aunque parezcan que están el marido y la mujer muy uniformes en todo, no están unidos en todo. Podrían uniformarse poniéndose las mismas poleras, las mismas ropas, pero eso no significa unidad. Eso es uniformidad y a eso no estamos apuntando. ¿De qué nos sirve vestirnos iguales todos si nuestros corazones están divididos? La idea de Dios no ha sido el uniformarnos, ha sido el unificarnos, estar unidos todos en una misma instrucción, en una misma mente. Y eso no está sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos estado divididos casi siempre y eso no le sorprende al Señor. Lo que el Señor ha hecho a lo largo de estos años ha sido demostrarnos que vamos a seguir viviendo así si no morimos a nosotros mismos en Yeshua, porque solamente a través de Él es que vamos a poder unirnos. Y eso lo va a ver a lo largo de este estudio. Así que antes de entrar en los temas de transición, vamos a unificar conceptos e ideas en base a la Torá de Yeshua o, si quiere usted, las Escrituras. No vamos a hacer algo diferente a lo que ya ocurrió cuando Pablo llamó la atención a la iglesia, es decir, a la congregación o, si quiere, al Israel disperso que se estaba uniendo cuando Pablo les dice cómo debemos unirnos. Y pues la forma de unir de Pablo ha sido unirnos en una misma forma de pensar. O sea, que lo que pensemos sea la Torá de Yeshua, no otra cosa. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pido y les ruego a ustedes que son de esta comunidad que hablemos todos una misma cosa. Por eso estamos, antes de iniciar el estudio de la Torá, verso por verso, que todos estemos unidos en un mismo pensamiento. Así que vamos a avanzar en esto y pues, ¿qué tal si comenzamos con la última pregunta que los discípulos hicieron a Yeshua? A ver, estudiantes de la palabra, ¿cuál fue la última pregunta que es justamente donde vamos a desglosar la unificación de no solo de la comunidad, sino debería ser así en todas las comunidades? ¿Cuál es la última pregunta que hicieron los discípulos a Yeshua antes de que él vaya a la diestra del Padre? ¿Alguien sabe? A ver si pueden poner en el chat. ¿Cuál fue la pregunta? No, no les voy a preguntar el versículo, pero de hecho que está en Hechos. Pero ¿cuál fue esa pregunta? Porque a partir de esa pregunta es que puede iniciar la unificación de la iglesia. Esa pregunta es muy importante. ¿Hay alguien que ya respondió? No, nadie todavía, no se están animando, están muy tímidos. Bueno, la pregunta es la siguiente, la voy a dar, aunque ya veo que están respondiendo algunos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Exactamente. Esa fue la última pregunta que le hicieron a Yeshua antes de que él suba a la diestra del Señor. Entonces, ¿cómo fue eso? En Hechos 1:6 lo dice. Entonces, los que se habían reunido, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás qué? ¿La iglesia cristiana? No, la esposa de Cristo, mal llamada iglesia. ¿Qué restaurarás? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? No vamos a entrar a detalle a eso, pero la respuesta de Yeshua es, no les toca a ustedes saber eso. Es mi Padre el que sabe esos datos, esos detalles, pero nosotros no necesitamos saber eso.
Eso fue hace 2000 años atrás. Entonces, hoy nos tenemos que preguntar a qué se refiere esta restauración del reino de Israel. ¿Por qué es tan importante entender sobre este tema? Porque si no entendemos este tema, ¿acaso es que estamos en peligro de crear otras cosas o de restaurar otras cosas? Pues la respuesta es muy sencilla. Es peligroso no entender a qué se refiere la restauración del reino de Israel. Lo dice claramente Yeshua. O sea, este reino, o sea, la pregunta de los discípulos fue, ¿restaurarás el reino de Israel? También podría haber sido, ¿restaurarás el reino de Dios? Es un sinónimo, porque Dios justamente fue quien inició Israel. Él no inició una denominación, se los digo con anticipación. Él inició una nación, un reino, y ese reino es el reino de Israel. Por eso, la pregunta ahora es, para unificarnos, ¿restaurarás el reino de Israel? Y la pregunta sería, ¿qué significa la restauración del reino de Israel? Así que me gustaría algunas respuestas en el chat. No sé si alguien se anima, pero bueno, les doy unos segundos para ver a qué se referirá la restauración del reino de Israel. ¿Qué es lo que se va a restaurar cuando hablamos de la restauración del reino de Israel? Y ahí Mike también puso los del templo porque eso era parte de la profecía de las cosas. Muy bien. Estoy leyendo algunos comentarios. Excelente. Bueno, vamos a ver la respuesta. Emiliano ya acaba de darla. Justamente también se puede decir restaurar el tabernáculo caído de David. Y cuando David reinaba, él reinó, fue el primer rey, perdón, el segundo rey que reinó justamente sobre todo Israel, ¿no? Así como empezó Saúl, continuó David y luego Salomón. Ambos, los tres, perdón, los tres gobernaron sobre todo Israel. Después Israel se dividió en dos casas. Entonces, cuando hablamos de la restauración del reino, no estamos hablando de otra cosa, sino de restaurar las cosas al estado original, al estado original. Así que, pues ese estado original tiene que ver con la restauración de las dos casas. Veamos lo que dice la Biblia. Dice, en Hechos, ahorita leo los mensajes, pero voy a leer lo que dice Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse quiere decir hacer teshuvá y convertirse quiere decir regresar justamente a la Torah de Yeshua. Es decir, convertirnos, dejar una vida sin Torah para vivir una vida con Torah y la Torah de Yeshua. La palabra restauración también, antes de seguir, quiere decir regresar las cosas al estado original, al estado original, es decir, al estado correcto, vamos a decir, en el cual Dios más o menos eternizó el reino, y ese reino es el reino que gobernó David. Es por eso que se está restaurando el tabernáculo caído de la casa de David, y la casa de David implicaba las 12 tribus de Israel. También restauración implica la reparación o el restablecimiento o la renovación de algo que originalmente estaba bien. También restauración habla del restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. Por ejemplo, ahorita nos han engañado, nos han dado gato por liebre. Vivimos en una mentalidad donde nos han ofrecido un reino donde el rey más parece Papá Noel o Santa Claus que Dios mismo. Se ha creado a través de las religiones un rey que es más democrático que monárquico, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, no es esa la restauración a la cual estamos regresando, sino estamos regresando al modelo que ocurrió cuando David reinaba sobre las 12 tribus de Israel. Nada más que
David no va a reinar sobre nosotros más, sino un hijo de David va a reinar sobre nosotros por la eternidad. Y ese hijo de David es conocido también como Yeshua. Ese es el hijo de David que gobernará por la eternidad. Pero como estamos en el tema de restauración, entonces vamos a terminar de leer este versículo que dice, Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, o a Jesucristo, que les fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí hay otra frase que tenemos que desglosar. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? ¿Es lo mismo que la restauración del reino de Israel? Pues claro que sí, no está hablando de otra cosa. Lo que se está restaurando son todas las cosas. En otras palabras, todo lo que implica la restauración de las dos casas. De esto nos habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Hay algún profeta que usted puede dar como ejemplo? Pues hay muchos. Ezequiel, Jeremías, Isaías, por ejemplo. Veamos lo que dice el profeta Jeremías cuando se habla de la restauración. Y dice, Jeremías 31:31, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, esos días vienen. ¿Y sabe qué, hermano? Estamos viviendo esos días. Por eso es que cuando Yeshua recibió la pregunta de la restauración del reino de Israel, si va a ser en ese tiempo, Yeshua le respondió y les dijo, no les toca saber a ustedes el tiempo, porque no era en ese tiempo. Pero 2000 años después está ocurriendo el cumplimiento de las profecías de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque se están dando a conocer en toda la tierra la restauración de las dos casas. Una casa no es necesario que sea restaurada, que es la casa de Judá, porque esa casa, a pesar de sus errores, ha permanecido con su identidad, ha permanecido con sus problemas y ahora lo que tú ves allá en el Medio Oriente, a Israel, es al hermano mayor que se está portando mal porque se han olvidado de Yeshua, pero no porque ellos quieren. De alguna forma Dios ha puesto en ellos un velo que no les permite ver a Yeshua. Lo mismo ocurrió con la casa de Israel, es decir, con las ovejas perdidas de la casa de Israel, que también han tenido un velo hacia la Torá. Nosotros no veíamos la Torá antes, a pesar que teníamos la Biblia en nuestras manos, pero no veíamos la Torá. O sea, en ambas casas ha habido un velo por causa de que Dios tenía un plan de restauración, el cual no fue revelado hace 2000 años, sino está siendo revelado en estos tiempos. Estos son los últimos tiempos en los cuales se está revelando cómo va a ser esta restauración. Y obviamente esta restauración va a implicar que las dos casas se unan. Y eso está sucediendo, claro, no a la velocidad que quisiéramos, pero ya es normal ver que un judío acepta a Yeshua. Antes no. Es normal ahora que un cristiano del tercer siglo, o sea, un cristiano sin Torah, vuelva a la Torah. Es normal, yo soy un fruto de eso, tú eres un fruto de eso. Eso no ocurría hace 30 años como lo que está ocurriendo ahora. Antes, y nos contaban muchos hermanos que comenzaron su transformación, su restauración hace 30 años, que era muy escaso que alguien se encuentre con alguien que estaba estudiando Torah, que era cristiano. Pero ahora es casi normal. Es ya no es tan raro encontrar cristianos que están regresando a las sendas antiguas. Ya se ha vuelto algo casi normal.
entras al YouTube, ya vas a encontrar un montón de información que habla de la restauración de los hermanos que están estudiando Torah. Más bien lo que existe ahora es un problema que tiene que ver con la cantidad de información, lo cual trae de una u otra forma problemas de crisis de identidad o problemas también con tanta información que nos llevan a la confusión. Así que una vez más necesitamos tener cuidado en esta restauración. También podemos ver que en estos tiempos muchos pastores que han tal vez malinterpretado esta restauración, ahora están levantando ministerios para cuidar a sus ovejas. Claro, y yo también creo que lo haría si no vería la Torá. Yo vería como enemigos a los mesiánicos o a los, entre comillas, judaizantes, porque están robándonos las ovejas. Sí, los que están convirtiéndose a la Torá de Yeshua son cristianos, la mayoría, católicos también. Eso es lo que está pasando y es por eso que las acusaciones de los pastores hacia nosotros, los que estamos caminando en las sendas antiguas, es que estamos pescando en la pecera. Y eso no es cierto. No es así como ellos lo enfocan. Lo que estamos haciendo es ser lo que Yeshua nos llamó en Mateo 5, cuando nos dijo que nosotros somos la luz, la sal de este mundo. Es lo que estamos haciendo. Por fin, estamos siendo la luz y la sal de esta tierra en este mundo de tinieblas. ¿Es por qué? Porque tenemos la Torah en nuestras manos. ¿Cómo podríamos ser la luz si no teníamos la luz en nuestras manos? La Torah es la luz. Entonces no podíamos. Alumbrábamos solamente debajo del almud, o sea, no donde tendríamos que alumbrar. Alumbrábamos en nuestra denominación, alumbrábamos en la religión, pero ahora estamos alumbrando la luz de la Torah y está incomodando esta luz a nuestros hermanos. Y eso va a ocurrir, no deberíamos sorprendernos, deberíamos prepararnos. Así es, gracias por los mensajes que están poniendo y estoy viendo ahí muchísimos mensajes y no creo que pueda leer todo, pero sí, es verdad, la promesa del trono eterno, exactamente tal como dice Mike ahí. También Erika, en el versículo que pone Mike, excelente, está en 2 Samuel. Hay tanto por hablar de la restauración. Exactamente. También Erika habla del regreso del pueblo de Israel y su conversión a Cristo, el retorno del reino de Dios. Exactamente esto lo dice Eli. Exactamente. Estábamos en un reino caído. Nosotros seguimos siendo caídos y lo vamos a seguir siendo hasta que el Señor nos levante. Pero lo que no está caído por la eternidad es el reino. El reino también está siendo levantado. Así que gracias a Yeshua, ese reino ya se levantó en él, nada más que nosotros que estamos todavía caídos, nos está costando entender que ya deberíamos levantar el reino, por lo menos en nuestras vidas y en nuestros hogares. No lo vamos a poder hacer en la casa del vecino o en las congregaciones. No lo vamos a poder hacer, no, de ahí vamos a ser echados fuera. Pero lo que sí podemos hacer es que el reino sea restaurado en nuestros corazones. Esa es la promesa y eso es justamente lo que dicen los profetas. Ahora, lo que dice Jeremías no es un invento del que escribió Hebreos, ya sea Pablo o cualquier persona que haya escrito Hebreos, porque en Hebreos 8, del 8 al 10, no voy a leer del 8 al 10, solamente voy a leer el 8. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, o sea, los tiempos de restauración en que estableceré, o sea, restauraré el reino de la casa de Israel y la casa de Judá en un nuevo pacto. Va a haber una renovación del pacto, el cual está detallado en Jeremías y también en Hebreos. Lo vamos a leer más adelante, pero nada más ahorita estoy tratando de responder la pregunta. ¿Qué significa la restauración del reino de Israel? Y pues para no confundir ni complicar las cosas, la restauración del reino de Israel, así, en palabras claras y sencillas, significa la restauración de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Yo sé que hay más por hablar, pero en este punto, cuando hablamos de la restauración del reino, estamos hablando de la restauración de las dos casas.
no de otra cosa. No estamos hablando de otra restauración. No se está restaurando la iglesia cristiana, mal llamada así, porque eso es un invento de la religión. Son inventos de los hombres antisemitas, es decir, de los hombres que nunca han aceptado la Torá ni a los judíos, los cuales obviamente son conclusiones o inventos fuera de contexto. No hay escritura que respalde, por ejemplo, la mal llamada iglesia. Ellos son los que han generado la teología del reemplazo, la cual dice, ya aquí hay un error, que Israel fue reemplazado por la iglesia cristiana. Eso es una mentira. No caiga en la trampa, no caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa de la confusión y el engaño. Así que para empezar la transición, estamos uniformando ideas y conceptos. Y una de las primeras es respondiendo la última pregunta que le hicieron a Yeshua. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Yeshua fue, no les toca a ustedes saber eso, sino el Padre lo revelará en el tiempo correcto. Y eso significa este tiempo. ¿Qué se está restaurando cuando hablamos de la restauración del reino de Israel? La restauración de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La pregunta ahora es, ¿y qué es la casa de Israel y qué es la casa de Judá? Pues como respuesta rápida vamos a decir, la casa de Judá está compuesta por dos tribus en esencia, dos tribus con territorio. Y estas tribus con territorio son Judá y Benjamín, más los levitas, obviamente. Los levitas, que pertenecían a las 12 tribus sin territorio, son parte también de la restauración, pero la casa de Judá está compuesta en esencia por dos tribus con territorio, Judá y Benjamín. ¿Qué es la casa de Israel? Pues si dos son las tribus de Judá, la casa de Israel son el resto de las tribus. ¿Cuáles son el resto de las tribus? Pues 10 tribus. Ahí está Rubén, está Neftalí, están todas las 10 tribus. ¿Ok? ¿Qué ocurrió con estas 10 tribus? Pues se perdieron entre las naciones. A estas 10 tribus se las conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Está por demás decir que ovejas es solamente un título dado a Israel. No existen ovejas que no sean Israel. O sea, no hay ovejas bautistas, no hay ovejas pentecostales, no hay ovejas que no sean, que tengan otro nombre. Esas son cabras, que es diferente a ser ovejas. ¿Me explico? Pero oveja, claro, puede haber oveja blanca y oveja negra, pero oveja es Israel. Eso ya lo anticipo también, antes de que nos engañen. Si tú eres oveja, es que aunque te portes mal, aunque te caigas o aunque tropieces, ya estás estudiando Torah, porque las ovejas oyen la voz del pastor. En cambio, las cabras obedecen la voz de otra persona. No somos ya cabras, somos ovejas. Y nosotros que estamos siendo restaurados, si no somos judíos, pues somos la casa de Israel. Si no pertenecemos a la casa de Judá, pertenecemos a la casa de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto alguno de ustedes es judío y no lo sabía. No se preocupe tanto por eso, porque los apellidos Espinosa, Vázquez, etcétera, sí podrían ser judíos mismos, pero eso que no sea importante, porque un día el Señor te va a dar una piedrita blanca y va a revelarte quién realmente eres. Pero por ahora, para no tardar mucho, la restauración del reino de Israel habla de la restauración de dos casas. ¿En base a qué se va a restaurar el reino? En base a un nuevo pacto en Yeshua. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es o a qué se refiere el nuevo pacto? ¿Alguien podría escribir? Me encanta que están escribiendo bastante, no estoy pudiendo leer todo, pero me encantan los comentarios. Así es. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto?
¿A qué se refiere el nuevo pacto? Estamos unificando conceptos. Creo que ya hemos unificado un concepto que es la restauración de Israel, es simplemente la restauración de las dos casas. Así que vamos al siguiente concepto que se debe unificar. Para muchos cristianos el nuevo pacto es anular el pacto antiguo y eso no es cierto. En cambio, la verdad está en la palabra. ¿Y qué es la verdad? Pues lo que dice la escritura. Entonces veamos qué dice la escritura sobre el nuevo pacto. Ahí está, ya han respondido varios. Erika dice que escribirá su ley en nuestro corazón, muy cerca. Su Torah en nuestros corazones, también su instrucción en nuestra mente y corazón. Es un nuevo convenio de Dios para que su pueblo puesto, el pueblo, como, perdón, es un nuevo convenio de Dios para con su pueblo exactamente, pues que el pueblo incumplió el anterior pacto. Exactamente. Exactamente, todos están dando conceptos muy cercanos. Vamos a ver lo que dice la escritura en Jeremías 31:31, que ya lo leímos, pero esta vez lo vamos a leer más ampliado. Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Este nuevo pacto va a ser un pacto renovado, pero solamente con dos casas, la casa de Israel y con la casa de Judá. No existe una tercera casa o un invento más. Si tratamos de encajar, presionar a la iglesia, ya sea cristiana, católica, ya estamos perdidos. La restauración del nuevo pacto va a ser con dos casas y punto. ¿Ok? Ahora, ampliemos este nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Pues lo dice Hebreos 8 del 8 al 10. También lo dice Jeremías 31, pero voy a leer de Hebreos porque es lo mismo. Nada más que lo voy a leer de Hebreos porque está en el pacto renovado. Y dice, Hebreos 8 del 8 al 10, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto justamente en ese convenio que Dios hizo con Israel, o sea, con las 12 tribus. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por eso, o por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuche bien esto. Está mencionando no las dos casas, sino la casa de Israel, porque esa es la casa que se perdió. El pacto permaneció con la casa de Judá porque Dios no se divorció de la casa de Judá, sino de la casa de Israel. Por esa razón es que se necesita renovar el pacto con ambas casas, porque aunque la casa de Judá no se perdió, se portó mal también. Pero Dios cumplió su palabra por amor a David. Es decir, la casa de Judá no se perdió entre las naciones, mantuvo su identidad. En cambio, la casa de Israel sí se perdió entre las naciones y perdió su identidad. Pero ¿en qué consiste este nuevo pacto? Aquí lo dice en el mismo versículo de Hebreos 8 del 8 al 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, o sea, su Torah, la Torah de Yeshua específicamente, en la mente de ellos. Sí, porque la Torah no estaba escrita en la mente de los de la casa de Israel, en las ovejas perdidas. Y dice, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Wow. Aquí está la respuesta. En otras palabras, la respuesta a qué se refiere el nuevo pacto es sencillamente que el Señor escribirá su Torah en nuestra mente y nuestros corazones. La mente es como el tabernáculo y el corazón es como el lugar santísimo. Es decir, va a haber una intimidad
en esta relación de instrucción con el Señor. Por esa razón es que todos los días tenemos que meditar en su instrucción, en su mal llamada ley. El pacto inicialmente fue escrito en tablas de piedra en el monte Sinaí, pero el nuevo pacto consiste en que el Eterno, nuestro Dios, escribirá estas mismas instrucciones, porque no cambian, sino más bien se amplían, es decir, se le da un mayor significado por medio de Yeshua en nuestra mente y nuestro corazón. O sea, estas mismas leyes ya no van a estar escritas en una tabla de piedra, sino en el corazón. Por eso es que el Señor nos manda a que cambiemos nuestros corazones de piedra a corazones de carne, corazones blandos, donde Él pueda escribir su Torah en la mente y el corazón de su pueblo. Y usa la analogía del matrimonio. Este nuevo pacto no invalida el anterior pacto, sino lo renueva, lo restaura. No es un nuevo pacto que anula el anterior, sino lo renueva, así como la renovación del voto matrimonial. Mi esposa y yo hemos hecho eso y tratamos de hacer eso cada aniversario de bodas, renovar nuestros votos matrimoniales, no anulando lo que leímos el día que estuvimos en el altar, sino fortaleciéndolo, renovándolo. ¿Me explico? Sería ridículo anular que yo voy a ser fiel hasta la muerte a mi esposa en la enfermedad, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de escasez. No, eso va a seguir siendo mantenido, pero es como que ahora, así como el vino es mejor a través de los años, nuestro amor está renovándose como el vino. Cada vez que pasa el tiempo es mejor, tiene mayor sabor, mayor madurez. Entonces, no caigamos en la trampa de la teología del engaño, la teología del reemplazo, que nos trae la confusión por causas justamente de conceptos teológicos religiosos. Nuestros conceptos teológicos deben estar basados en la Torá, no en la religión. En otras palabras, y en conclusión, este nuevo pacto es que el Señor va a escribir su instrucción en nuestra mente y corazón. ¿Estamos unidos en esto? Pues espero que sí. Ya si tiene alguna pregunta, pues escríbalo y al final vamos a ir aclarando. Pero hay mucho todavía por avanzar. Estoy viendo que no voy a terminar ni la primera parte. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Y cómo es que surge este nuevo pacto? Si hablamos de un nuevo pacto, ¿por qué es que surge un nuevo pacto? ¿Por qué era necesario que aparezca un nuevo pacto? Pues les voy a mostrar en 3 pasos lo que está ocurriendo. Yo les podría mostrar en muchísimos más pasos, para eso es el curso básico, pero les voy a mostrar en 3 pasos cómo surge un nuevo pacto. ¿Por qué es que surge la renovación del pacto? En realidad, hasta llamar nuevo pacto no es muy apropiado, pero lo hago porque la traducción a la Reina Valera dice así. En realidad debería ser Brit Hadashah o pacto renovado. En una definición más clara sería fortalecimiento del pacto original. Eso es lo que estamos haciendo, que el Señor ahora se está asegurando para que no haya el mismo error que hubo con los padres, que aprendamos la lección que nuestros padres cometieron al principio. Es decir, se llenaron de dudas, de temor, de inseguridades, tanto así que desconfiaron de la protección del esposo, es decir, de Dios, que le dio una carta segura a Israel, pero ellos no confiaron en él. Así como cuando una esposa anda insegura porque el esposo es infiel. En este caso el esposo fue fiel, la que fue infiel fue la esposa. Y no solamente las 10 tribus, también las 2 tribus fueron infieles. Nada más que, repito, por amor a David es que Dios permaneció, hizo que permanezca la casa de Judá. Pero ¿cómo surge este nuevo pacto? Pues veamos cómo se establece el primer pacto. Lo vamos a ver en 3 pasos.
Primero se establece el primer pacto. ¿Cuándo se establece el primer pacto? ¿Quién puede decir eso? ¿Cuándo se establece? ¿Cuándo se firma? ¿Cuándo se dan arras? ¿Cuándo se da una prueba de que tú vas? ¿Cuándo se establece? Cuando el pueblo le dice al Señor, sí, acepto el pacto. Exacto, en el monte Sinaí. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Pues hubo una invitación o una propuesta matrimonial de parte de Dios, lo cual está escrito en Éxodo 19:5 y en Éxodo 20 se da la ketubá. ¿Qué es lo que está escrito en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son el testimonio, son la garantía de que Dios va a cumplir su palabra. Dios podía habernos dado muchos más mandamientos, pero el pueblo reaccionó en el mandamiento número 10. Es decir, ahí el pueblo dijo, no, Señor, tenemos temor. Entonces Dios dio esos 10 mandamientos y 10 es un número válido porque 10 es la representación del todo. ¿Ok? Entonces, los 10 mandamientos son las arras, son la garantía, son la prueba, son el testimonio de que Dios va a ser fiel a su palabra. Veamos Éxodo 19:5. ¿Qué dice Éxodo 19:5? El Señor les está invitando a hacer un pacto eterno a su pueblo. Le dice, primero los saca de Egipto. En Egipto Dios no va a hacer ningún pacto con su pueblo porque eran esclavos. Ya el Señor los preparó por 50 días y pues ahí es donde les ofrece el Señor un pacto, es decir, un matrimonio. Les dice, yo voy a ser su protector y ustedes van a ser mi protegida. Ustedes van a ser mi esposa. ¿Cómo le propone Dios a su pueblo de esta manera? Y qué palabras más hermosas. Le dice así en Éxodo 19:5. Ahora pues, que ya no son esclavos, si dieren oído a mi voz, es decir, si ustedes me escuchan, me obedecen y guardan mi pacto, o sea, este pacto que les voy a dar mañana en el Sinaí, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué invitación más grande! Si dieren oído mi voz, es decir, Dios está diciendo, si prestan atención a la obediencia de mi instrucción y guardan, es decir, permanecen en este pacto, ustedes van a ser mis elegidos. Ustedes van a ser mi tesoro especial. Así como cuando tú le dices a tu esposa, eres mi tesoro. Dios nos está diciendo aquí, ustedes van a ser ese tesoro, esa cosa preciosa sobre todas las demás naciones. Esta va a ser la nación con la cual yo me voy a casar. Por eso es que Dios le dio a esta nación una constitución política, una constitución de gobierno. Ya no puedes pensar con mente religiosa, donde ves la constitución, donde ves la Biblia con una mentalidad religiosa. Tú tienes que ver la Biblia con una mentalidad política. Es decir, la Biblia se constituye en una constitución política para que tú seas protegido y para que sepas tus bendiciones y tus maldiciones, o sea, tus responsabilidades y tus recompensas. Sí, no es un juego, es un matrimonio, es una nación. Hay un rey, hay un territorio, hay un pueblo, hay una constitución. ¿Qué es una religión? Es donde hay cualquier cosa, pero menos un rey. Hay un papa, hay un papita, pero no un rey. El rey tiene la primera, la última y la del medio de las palabras. No puedes discutir con un rey. El rey te ofrece protección y tú tienes que ofrecerle obediencia por amor. Si no lo haces así, el rey simplemente te dice, ok, fuera del reino. El rey no está buscando rogarte, el rey está tratando de bendecirte. Eso es lo que hace el primer pacto. Este es el primer pacto. El Señor invita a su pueblo a hacer un pacto con Él y le da como garantía tablas escritas en piedra, pero porque representan eternidad, y formaliza al darle los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra
el compromiso matrimonial. Por eso es que las dos tablas estaban en el arca del pacto, como testimonio. Dentro de las tres cosas que estaban estas dos piedras, dos tablas de piedras, como garantía. Muy bien, eso es lo que ocurrió al principio cuando se hizo el pacto. Paso número dos, rompimiento del pacto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué es que se rompió el pacto? ¿Quién puede decir ahí? ¿Qué pasó? ¿Dios falló? ¿El pueblo falló? ¿Quién fue fiel? ¿Quién fue infiel? ¿Quién falló? El pacto es el mismo. El error no es el pacto escrito, el error es quién rompió el pacto, quién fue infiel. Así que el primer pacto, el pacto original, se rompe a causa de las reiteradas infidelidades de las 12 tribus de Israel, especialmente de las 10 tribus del norte. Por eso es que el Señor le da carta de divorcio a las 10 tribus del norte. No le da carta de divorcio a Israel, digo, a la tribu de Judá, a las dos tribus del sur, sino a las 10 tribus del norte. ¿Ok? Por ellos vino Yeshua. Entonces, veamos lo que dice Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaron contra mí ustedes, casa de Israel, dice el Señor. ¿Qué es la casa de Israel? No son las 12 tribus. La casa de Israel son 10 tribus. No está aquí Judá ni Benjamín. Muy bien, seguimos leyendo. Dice Segunda Reyes 17:18. Más, vamos a ampliar más para unificar este concepto del nuevo pacto. ¿Cómo es que surge el nuevo pacto? De eso estamos hablando. Dice el Señor en Segunda de Reyes 17:18, el Señor, por tanto, se enojó, se airó en gran manera contra Israel. O contra Israel. O sea, Israel son las 12 tribus. Y los quitó de delante de su trono y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ok, en otras palabras, se enojó en gran manera con las 10 tribus, pero no termina ahí el versículo, continúa, en Jeremías 3 se amplía el 6 al 8 y dice, y me dijo el Señor en los días del rey Josías, ¿has visto qué ha hecho la rebelde Israel? ¿Quién es la rebelde Israel? Las 10 tribus. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí me es infiel, o sea, fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se va a volver a mí, se va a arrepentir Israel, la casa de Israel, pero no se volvió. Si quieres más ampliado, lee Oseas, ahí te aclara mucho mejor. Y dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí la llama a la tribu de Judá, la rebelde Judá. Sí, porque Judá vio, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor, que es Judá, vio y tuvo celos, tuvo enojo contra su hermano menor. Bueno, algo parecido está pasando aquí. Dice, y lo vio su hermana la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido el Señor y dado carta de divorcio, de repudio. Pero a pesar de ello, la rebelde Judá no tuvo temor de Dios, sino que también ella fornicó. O sea que ambas casas fornicaron, pero solo Dios le dio carta de divorcio a la casa del norte. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hacer un pacto nuevo con ellos. Porque cuando uno es divorciado, o sea, cuando la esposa está divorciada, ya el esposo no puede recuperarla, a no ser que el esposo dé su vida por ella. Y es aquí, en esta, vamos a decir,
en esta infidelidad de la casa del norte es que el Señor inicia la historia de amor más impresionante de todas las historias de amor que se han escrito en la historia de la humanidad. Es una historia en la cual hasta los ángeles decían, ¿y cómo es posible que en Deuteronomio dice que el marido no puede regresar con la esposa divorciada porque la esposa divorciada fue infiel? ¿Cómo es posible que pueda retornarla a la misma esposa, a la misma casa del norte, como la esposa? Es por eso que tuvo que haber muerte. Y esa muerte la expresó en Yeshua. Y aquí es donde vemos cómo es que surge el nuevo pacto. Entonces, hasta aquí está claro. El primer pacto fue violado, fue quebrantado, pero no por Dios, sino por la rebelde Israel. Y no solamente la casa del norte, sino la casa del sur también. Entonces, veamos la tercera etapa en la cual surge el nuevo pacto. Hasta aquí, 10 tribus se habían perdido. Dos estaban todavía vigentes, es decir, existían, no perdieron su identidad. Entonces surge el nuevo pacto para llevarnos a la eternidad. Yo sé que más detalles los pueden encontrar en el curso básico, pero yo les estoy dando así como un pantallazo para entender cómo surge el nuevo pacto. La base es los dos puntos anteriores, la infidelidad de la casa de Israel al pacto, a la invitación que Dios hizo en el monte Sinaí. Entonces surge el nuevo pacto, el cual surge por medio de Yeshua. Y realmente no para solamente la casa del norte, sino para las dos casas. Aunque la casa del sur no perdió su identidad, Yeshua viene también por ellos, pero en realidad él fue enviado específicamente a los que perdieron su identidad, pero nunca les cerró las puertas a los judíos, aunque ellos le cerraron las puertas a Yeshua. Pero ese es el amor del rey de Israel. Él ama a las 12 tribus. Así que el nuevo pacto surge en Yeshua para las dos casas, aunque él fue enviado solamente a las ovejas perdidas. ¿De quién? De la casa de Israel. Ellas perdieron su identidad. Entonces, Mateo 15:24 dice, y respondió Yeshua y dijo, esto está hablando en un contexto de un milagro que le estaban pidiendo que haga justamente a una mujer. Y aquí donde Dios, digo, donde Yeshua dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, él también extendió su manto, extendió la sanidad de los tzitzis a Judá. Ok, ese es el ejemplo que podemos dar aquí para ampliarlo. Sin embargo, en Mateo 26:28 dice que este nuevo pacto va a ser en su sangre. Es decir, Yeshua es el cumplimiento del nuevo pacto en su sangre. Dice el versículo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón o remisión de los pecados. Lo amplía Hebreos 9 al 11 diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es el tabernáculo de David, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, el primer Adán, ni por sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, la imagen de Dios para perdonar los pecados, es decir, sin sangre no hay remisión de pecados. Eso se hacía con palomitas, con becerros, con toros en el tabernáculo. Si no, dice, por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, este nuevo pacto está basado en la sangre de Yeshua. Él es el Cordero de Dios
que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, este nuevo pacto no es para renovarnos terrenalmente, sino renovarnos eternamente. En otras palabras, cuando somos parte del nuevo pacto, vamos camino a la casa eterna, donde las 12 tribus van a morar con el Mesías como rey. ¿No les parece precioso verlo así ordenado? Claro, muy resumido. Se establece el primer pacto, se rompe el pacto y se renueva el pacto, que es el mismo pacto, nada más que con una sangre que nadie puede superar. Ningún cordero terrenal creado puede superar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso no dice el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Él es el que nos limpia, no para que estemos limpios nada más, sino para que en esa limpieza entremos a la eternidad, porque a la eternidad dice, no va a haber mancha que entre. Apocalipsis 21-22, sino todo lo que está contaminado, manchado, no va a entrar, solamente lo limpio, es decir, los que están en el nuevo pacto. ¿Qué es entonces, o cómo es que surge este nuevo pacto? Surge para renovar el primer pacto, es decir, hacer una renovación de votos matrimoniales en la sangre de Yeshua. Y ojo, Yeshua por esa razón nunca abolió el primer pacto. Mateo 5:17 lo dice. Él no vino a abolir, no vino a abrogar, perdón, el pacto, es decir, la instrucción de Dios. No caiga en la trampa de la confusión y el engaño de la religión que ha creado un Jesús que abroga los mandamientos de Dios. Este más parece un anticristo que un verdadero Cristo, porque el Cristo del primer siglo promueve la obediencia a la Torá. En cambio, el Cristo creado por el hombre, por Constantino, va en contra de la Torá. Ok, o sea que más claro, ni el agua. Último punto de esta enseñanza, pues ahora que estoy estudiando la Torá de Yeshua, vamos a seguir unificando. ¿Cuál es mi identidad? ¿Soy cristiano? ¿Soy judío mesiánico? ¿Quién o qué soy? Pues así como yo, hermano, al principio me preguntaba, ahora que estoy estudiando la Torah, ¿qué soy? ¿Sigo siendo cristiano? ¿O qué tipo de cristiano soy? Pues ya de entrada le digo que hay dos tipos de cristianos. El cristianismo del primer siglo, que es el que siguieron los apóstoles, y el cristianismo del tercer siglo, que es el que siguieron, ¿quiénes? Los famosos padres de la fe grecorromanos, aquellos que rechazaron a los judíos, rechazaron el Antiguo Testamento. Aquí vienen las doctrinas erráticas de Marción del Ponto, de Constantino, de Orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a estos, el cristianismo del primer siglo les llama padres de la fe. Y eso no está bien, porque ¿quiénes son los padres de la fe? Abraham, Isaac y Jacob. No tenemos otros padres, ellos son los patriarcas también conocidos y tienen sus esposas, las matriarcas. No podemos inventar ni crear nada nuevo. Lo que tenemos que hacer es entender lo escrito. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Cristo inventado por la religión? Pues es un Cristo creado sin Torah. Así que tengamos cuidado con ese Cristo. ¿Ok? Tengamos cuidado. Usted tiene que saber bien si su identidad está sellada, basada en el Cristo del primer siglo, en el Cristo que vino y dio su vida por ti y que te dice que guardes mandamientos si es que quieres demostrarle que le amas, o si tu identidad está basada en el Cristo creado por el hombre,
el cual te dice, bueno, pórtate bien, no necesitas guardar la Torá porque vivimos en el tiempo de la gracia. Qué mala interpretación. Eso es maldad, eso es malicia, eso han hecho con nosotros, eso yo mismo he hecho con los demás, porque no conocía la Torá, porque no veía la Torá. Ahora que veo la Torá, no, ya entendí que la gracia comenzó con Adán, continuó con Noé y continúa contigo y conmigo. Sí, aún con Yeshua vino la gracia porque Dios lo perdonó. Dios lo que hizo con Yeshua fue constituirlo el rey sobre todos los reyes, el Mesías sobre todos los Mesías. Él es el centro de todo. Así que no podemos seguir a otro rabino, sino solamente a Yeshua. Así que si tú estás buscando un nombre a tu identidad, estás buscando qué llamarte, ¿qué tal si utilizas el nombre que Yeshua mismo nos dio? El cual es la casa de Israel. Es decir, Israel o israelita, que significa aquel que vence con Dios. Sí, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso lo dijo, eso es el nombre de Yeshua. En ese nombre somos salvos. Y ese nombre nos dio un nombre. Y ese nombre es israelita. ¿Lo quieres comprobar en la escritura? Pues sí. No hay otro nombre, hermanos. Ese es el nombre general. Hay un nombre específico. Dios no te lo va a revelar, sino hasta, y esto lo hizo con Pérgamo. En Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, dice que a los que vencieren, o sea, a Israel, le dará una piedrecita blanca en el cual le dará un nombre nuevo, o sea, un nombre específico. Israel no es tu nombre específico, Israel es tu nombre genérico, porque somos de la nación de Israel. Eso somos, es decir, como un argentino no va a tener crisis de identidad si le dicen que él es colombiano, no, porque el argentino está seguro de su identidad, él sabe bien quién es, y si le dicen colombiano, pues le entra y le sale por el otro oído, no tiene problema, él no está buscando un nombre porque él sabe bien que él es argentino. El israelita no está buscando un nombre porque él sabe bien que es israelita. No sé si me explico. No estás buscando ponerte bautista, cristiano, pentecostal, mesiánico. Eso no es importante, hermano. Lo importante es que sepas tu identidad en Yeshua. ¿Y qué te dice que eres Yeshua? Mateo 15:24. Dice, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué te está llamando Yeshua? Israel. Eso te está llamando Yeshua. Ese es tu nombre. Si quieres saber qué eres, no a qué denominación perteneces, sino a qué nación perteneces. Olvídate de las denominaciones, sino piensa en una nación, la nación del pacto, Israel. Eso eres. Romanos 9:6 lo dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No está hablando de bautistas, de pentecostales, está hablando de israelitas. Y aquí Yeshua repite esto a Natanael en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ¿qué dijo de él? Y así tenemos que ser nosotros. He aquí un verdadero bautista, un verdadero cristiano pentecostal. No, no le dijo eso. No existían esos términos denominacionales. Lo que le dijo es, he aquí un verdadero israelita, es decir, un vencedor con Dios, en quien no hay engaño. ¿No quisieras que te llamen así? ¿Y quién? Yeshua mismo, que te vea y diga, he aquí una verdadera o un verdadero israelita, en quien no hay mezcla, engaño. Ese es el nombre si quieres tener un nombre, pero aquí hay un problema. Frente a la sociedad grecorromana y religiosa, ellos no van a aceptar este nombre para ti. No, ellos van a decirte, no, 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 o tú eres un judaizante, ese nombre te van a poner. Ya que no te preocupes eso también. Primero que no eres judaizante, porque el que ya te está diciendo judaizante ni sabe el concepto de judaizar. Judaizante es aquel que practica las costumbres judías y creo que eso no estás haciendo, espero.
Espero que no estés regresando a las costumbres judías. Sí tenemos que estudiarlas, sí que tenemos que conocer a nuestro hermano mayor, pero no estamos regresando a eso. Estamos aprendiendo de eso, pero no estamos regresando a eso. Sí tenemos que conocer al hermano mayor, sus fiestas, respetarlas y todo eso. Hablo de Hanukkah, hablo de Purim. No estoy hablando de Pesach, no estoy hablando de panes sin levadura, porque esas 7 fiestas no son de los judíos, son de Israel. En realidad son de Dios dadas a Israel. ¿Me explico? Por eso es que se está restaurando el reino de Dios en este tiempo. Así que la sociedad grecorromana te va a pedir una identidad, un nombre que encaje en sus estándares. ¿Cuáles son sus estándares? Pues todo lo que la religión ha creado, esos son sus nombres. Si tú le das un nombre diferente a lo que han creado ellos, pues no está dentro de sus estándares, no está dentro de sus 41,000 o más denominaciones. Ellos nunca van a aceptar que Israel sea un nombre de una persona como tal. Ellos van a pensar que Israel es el país del Medio Oriente y no estamos regresando a eso tampoco. Estamos regresando a ser el Israel bíblico, nombre genérico, pero nombre individual, eso solamente Dios lo sabe. Y se te va a dar ese nombre individual. Tú vas a saber un día si eres de Rubén, de la tribu de Rubén, de la tribu de Efraín o de la tribu de Manasés o de la tribu, etcétera, etcétera. Son 12 tribus, son 12 puertas, 12 piedras y no hay más. Te pueden llamar judaizante, cristiano, católico, bautista, pentecostal, lo que quieran, eso no te debe importar. Lo que te debe de preocupar, y es más, no trates ni de justificarte, vas a salir perdiendo. A mí me llaman lo que quieran, no me importa. Yo sé bien quién soy, como el ejemplo que les di del argentino. Mejor preocupémonos por ser, no por aparentar ser. No se enfoque tanto en el exterior. Use tzitzit, pero no esté mostrando sus tzitzit largos ahí como para que el rabino o el pastor o ¿qué le llaman? Ay, 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 se me fue el nombre, el roe esté contento contigo. Olvídate de agradar a los roes y a los rabinos. Agrada a Yeshua. Y Él nos ha llamado estudiantes, discípulos. Eso es lo que tú tienes que ser. Por eso, antes de estudiar la Torah, estoy tratando de unificar pensamientos. Y así nunca vamos a agradar a la mentalidad o a los estándares grecorromanos. Ellos siempre van a querer presionarte para que seas o tengas algún título. No, no, no. El único título que debes tener es Hijo de Dios, perteneciente a la nación de Israel. Ese es el título si quieres un título. No es otro título. Así que deja de hablar hebrañol, deja de vestirte con exageraciones judías, ni siquiera así eran los judíos del principio, y haz como dice la Biblia, con los judíos habla como judío, con los que no hablan judío no hables así, o sea, no hables hebrañol con un cristiano, por favor, deja de decir Baruch Hashem a un cristiano bautista. Te va a decir que estás loco y qué bueno que sepa lo que significa Baruch Hashem o etcétera, etcétera. Sé sencillo, sé familiar, trata o sea, no trates de aparentar, trata de empatizar. ¿Me explico, hermanos? O sea, ya basta de estas cosas que están ocurriendo en este tiempo en todo el movimiento del mal llamado raíces hebreas. Está despertando, estamos despertando a ser hebreos, pero basta ya de imitar a las denominaciones. Necesitamos ser y no parecer nada más. O sea, ¿a qué me refiero? A que se viva la Torah en tu casa, en tu vida, en vez de que estés atacando y aparentando con los demás. Hay tantos líos con el solo nombre de Yeshua que ya cayeron nuevamente en la trampa de defender lo que dice el Roe o el rabino, porque el rabino dice no se dice Yeshua, se dice Yahshua. Estamos en esos líos. Basta de esos líos, basta de esas divisiones. Pablo exhortó por eso a la iglesia de Corinto. Dios nunca dio origen a alguna denominación.
dio origen a un reino, a una nación que tiene una constitución, que tiene un rey, que tiene un territorio. Ese territorio no es en la tierra, en esta tierra. Ese territorio tiene cielos nuevos y tierra nueva. Va a haber un milenio antes, pero a donde estamos yendo después del milenio es a la nueva tierra y a los cielos nuevos. Eso es lo que debe ser nuestra esperanza mayor. ¿Ok? La esperanza inicial es la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero este Rey de Reyes Rey de Reyes y Señor de Señores nos va a llevar a la eternidad, es decir, al Edén. Sí, qué bendición. Es más grande el plan de lo que te imaginas o de lo que nos imaginamos, hermano. Al final de todo, prevalecerá el nombre de Israel. Si lo quieres comprobar, lee Apocalipsis 2:17 y también lee Apocalipsis 21:12. En Apocalipsis 2:17 dice que se te va a dar un nombre nuevo. Ese es el nombre que tiene que ver con ser parte de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21:12 lo dice. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién eres en tu identidad? Eres un vencedor, eres un israelita. Ese es el nombre que le dio Yeshua mismo a Natanael y ese es el mismo nombre que yo quiero que Yeshua piense de mí. ¿He aquí un verdadero bautista? No. ¿Un verdadero mesiánico? No. Un verdadero israelita. Ay, gracias, Señor. No quiero caer en la trampa de la confusión y el engaño de la religión. Así que no vamos a ir allá. La próxima semana voy a hablar de crisis de identidad que es fruto de las religiones que hay en este mundo. Así que hasta aquí llegamos en este estudio el día de hoy, uniformando conceptos. Hay más conceptos e ideas que vamos a uniformar en estas siguientes sesiones. Así que no se pierda los estudios. Espero que esto te sirva para uniformar, para unificar, perdón, lo que realmente tenemos que hacer y ser. ¿Ok? Hasta aquí llegamos y pues invito a la oración correspondiente. No sé si es Cintia o Emiliano, pero podemos orar. Amén. Señor, gracias por esta clase. Señor, gracias por poder, Señor, estudiar más de tu palabra. Señor, gracias por pasar de la denominación a la nación, por pasar de la mezcla a la pureza, de la religión al reino, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que nos unas, que nos unifiques, Señor, que hablemos todos una misma cosa y que no haya divisiones, unidos en una misma mente, Señor. Que escribas tu ley en nuestra mente y en nuestros corazones para que no quebrantemos tu pacto como hicieron nuestros antepasados. Renueva tu pacto con nosotros, Señor. Que restaures las dos casas y reines sobre nuestras vidas por la eternidad, Señor. Que seamos tu especial tesoro. Quita nuestro pecado para que podamos caminar en tus caminos hacia la vida eterna y nos recibas con nuestros vestidos limpios y sin manchas ni arrugas, Señor. Que nuestra identidad sea de los que leemos, obedecemos y practicamos tu palabra, Señor, Sí, sin Señor. ninguna denominación inventada por el hombre que nos dice que no es necesario guardar la Torá. Que seamos todos Israel hasta que nos Amén. des un nombre propio, Señor, por medio de la piedrecita blanca al final de los Sí, Señor. tiempos. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Amén. Hasta aquí llega la grabación.